Complutense de Madrid y la Universidad de Jaén. Y el ganador de este enfrentamiento ha sido Universidad Complutense de Madrid. Tomad asiento, por favor, en la primera fila para dar comienzo a la final.
Bueno, bienvenidos todos a la gran final de la quinta Liga Nacional de Debate Jurídico, hecha por FEDEZ, para vosotros y únicamente porque sin vosotros no podría hacerse. Muchas gracias. A los equipos que han pasado a la final, a Duma 1 y Universidad Complutense de Madrid, desde la organización y seguro que desde todos vuestros compañeros, muchísima suerte. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el sorteo de posturas. Muchísimas gracias. Ya he dado la bienvenida a Héctor. Muy buenos días y bienvenidos al Torneo de Madrid perteneciente a la Quinta Liga Nacional de Debate Jurídico. Estamos en la final. La pregunta de este debate es: ¿las técnicas de seguimiento digital al consumidor por parte de las grandes empresas tecnológicas constituyen una vulneración de la libre competencia? El jurado de este debate estará compuesto por Javier Gil Pecharromán, director de Normas y Tributos del Economista; Patricia Esteban, responsable en Wolters Kluwer, 5 Días y País; Estefanía Sixto Seijas, abogada penalista; Pablo Méndez Monasterio, adjunto director jurídico para el Grupo Proeduca; Rafael Gómez Puertas, coordinador general de Europa Press; Alejandro Ruiz, abogado y profesor de oratoria; Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado número 11 del Mercantil de Madrid; y Carlos Berbel, director de Confilegal. Sin más, los capitanes de los equipos proceden a escoger sobre para sortear las posturas. Vale. Universidad Complutense de Madrid en contra. Y Aduma 1 a favor. Decía Francis Bacon que saber es poder, y cuando unos pocos tienen el saber, tienen el poder de vulnerar la libre competencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén y junto a mis compañeras Andrea y Silvia conformamos el equipo Aduma 1. Y ante la pregunta, ¿las técnicas de seguimiento digital al consumidor por parte de las grandes empresas tecnológicas constituyen una vulneración de la libre competencia? Respondemos con un rotundo sí, porque alteran de forma indebida el mercado. Antes de pasar a desarrollar nuestra línea argumental, permítanme definir algunos conceptos clave. Primero, ¿qué son las técnicas de seguimiento digital? La ONU, en su informe Cuestiones de competencia en la economía digital de 2019, las definía como la recopilación y el procesamiento de datos en los que se basarán las decisiones del mercado. Es decir, desde un boletín informativo o una newsletter hasta el algoritmo más complejo. En segundo lugar, entendemos que las grandes empresas tecnológicas serán aquellas que ocupan puestos referentes en su sector y cuya finalidad principal es la oferta de bienes y servicios online. En tercer lugar, entendemos que la vulneración de la libre competencia será todo aquel acto que falsee la competencia o que altere de forma indebida el mercado, infringiendo principalmente la normativa española o comunitaria. Ahora sí, una vez asentados estos conceptos, vamos a pasar a desarrollar nuestra línea argumental, que se compone de 3 sólidos argumentos. Un primer argumento de barreras de entrada, un segundo argumento de violación de normas y un tercer argumento de discriminación en la búsqueda. Un primer argumento de barreras de entrada, porque resulta prácticamente imposible entrar al mercado con las enormes barreras de entrada que las grandes empresas tecnológicas imponen gracias a sus técnicas de seguimiento, lo que vulnera la libre competencia. Debemos partir de la premisa de que hoy en día es necesario tener y demostrar y procesar una gran cantidad de datos que les permitan a las empresas poder conocer mejor a sus clientes y así poder ser competitivos. La mera posesión de estos datos otorga
empresa una clara y amplia posición ventajosa en el mercado y al aplicarlos imposibilitan esto el acceso a este mercado. En definitiva, las técnicas de seguimiento propician barreras de entrada y vulneran la libre competencia. Un segundo argumento de vulneración de normas, y es que las grandes empresas tecnológicas, una vez más con sus técnicas de seguimiento digital, vulneran ciertas normas, consiguiendo con ello una ventaja competitiva desleal. Las grandes empresas tecnológicas incurren en la infracción de normativa, pues sus técnicas de seguimiento en múltiples casos no se ajustan al derecho, desde la falta de transparencia a la imposibilidad de rechazo de las mismas, entre otras. Todas estas infracciones legales le otorgan a las que las cometen una clara ventaja competitiva: poder acceder con mayor facilidad a los datos de los usuarios, lo que le permite, una vez más, poder ofrecer un mejor producto que sus competidores. En definitiva, las técnicas de seguimiento vulneran por segunda vez la libre competencia, puesto que a menudo infringen normativa que consigue con ella una ventaja competitiva desleal. Y un tercer argumento de discriminación en la búsqueda, y es que estas grandes tecnológicas siguen alterando el mercado, pues abusan de su posición dominante. ¿Y cómo lo hacen? Con base en los datos que han recopilado de los consumidores, actúan de filtro arbitrario para eliminar de un plumazo la potencial competencia. Esto altera el mercado en sus dos vertientes, tanto en la oferta como en la demanda. Alterar la oferta supone aplicar esos filtros de forma desleal para dificultar la actividad del mercado. Y alterar la demanda supone limitar la libre elección de los consumidores mediante estos filtros, incurriendo en prácticas agresivas como se recoge, por ejemplo, en el artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal. En definitiva, las técnicas de seguimiento discriminan en la búsqueda, abusando de su posición dominante, vulnerando la libre competencia por tercera vez. En conclusión, hemos visto que las técnicas de seguimiento sí que vulneran la libre competencia, puesto que propician barreras de entrada, en ciertas ocasiones vulneran normas, consiguiendo con ello una ventaja competitiva desleal y discriminan la búsqueda. Muchas gracias. Antes de nada, y después de casi 5 años de dedicación, me gustaría agradecer a todos los asistentes la asistencia a este que es mi último baile. Buenos días, estimado jurado y equipo contrario. Soy Miguel Iglesias y el debate se nos plantea a través de esta pregunta. ¿Las técnicas de seguimiento digital del consumidor por parte de las grandes empresas tecnológicas constituyen una vulneración a la libre competencia? En cuanto a los términos de este debate, por técnicas de seguimiento digital del consumidor, entendemos, de acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos, técnicas como las cookies hasta otras más avanzadas. Y por grandes empresas tecnológicas entenderemos las empresas que componen las Big Tech o Big Five, a saber, Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. Y a la hora de hablar de una vulneración a la libre competencia, nos referiremos a los supuestos de abuso de posición dominante y de colusión de los artículos 102 y 101, respectivamente, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en decisiones de la Comisión Europea que complementan este articulado. Dicho esto, cabe referenciar dos argumentos, que son la inexistencia de abuso de poder y la inexistencia de colusión de los artículos 102 y 101 del Tratado de Funcionamiento, respectivamente. En primer lugar, sobre el abuso de la posición dominante, este abuso consiste en el abuso de una posición dominante en el mercado, ya sea para excluir a la competencia o para explotar al consumidor. Por tanto, la posición dominante en el mercado no solo implica una alta cuota de mercado o una posición dominante, hay que abusar de ella. De hecho, la condición de la posición dominante no se cumple en el caso de las Big Tech, ya que según Díez Estella, vicepresidente de la sección de Derecho de la Competencia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la cuota de mercado en el mercado de las grandes tecnológicas no implica per se la obtención de una posición dominante en el mismo, ya que la cuota de mercado está estrechamente vinculada con los avances tecnológicos. Incluso si se pudiese llegar a admitir que estas grandes empresas tienen una posición dominante en el mercado, el documento de interpretación del artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea, igualmente aplicable a la interpretación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento, elaborado por la Comisión Europea, especifica que si se cumplan 4 condiciones, la conducta quedará justificada y no será considerada abusiva. A saber, en primer lugar, se obtienen eficiencias fruto de la conducta. Según el estudio Big Data for Development, se obtienen mejoras muy relevantes para la economía y la tecnología y, además, los beneficios obtenidos superan enormemente a los perjuicios causados, lo que también cumple la tercera condición.
Segundo, la conducta es imprescindible para la obtención de dichas eficiencias. La decisión de la Comisión sobre Google Shopping 1/2003 llega a la conclusión de que la recogida de datos es conditio sine qua non para estas mejoras. Tercero, que los beneficios superan cualquier perjuicio que se pueda causar. Y cuarto, que no se elimina completamente la competencia, como se establece en la decisión sobre Facebook, WhatsApp, también de la Comisión Europea. Las grandes tecnológicas no disponen de la mayoría de los datos del mercado, los cuales se encuentran diseminados entre un gran número de operadores. Y en segundo lugar, nuestro segundo argumento trata sobre la colusión, que es consistente en un acuerdo de voluntades entre distintas compañías, ya sea sobre el precio o sobre las condiciones del servicio. Y las condiciones para que dichos acuerdos no tengan carácter colusorio son, primero, que se mejore la producción o la distribución de productos o se fomente el progreso técnico o económico, como ya se ha probado anteriormente. Segundo, que se beneficie equitativamente a los consumidores. En el estudio de TickBit del 12 de mayo de 2018 se establece que el precio de los datos es perfectamente asequible para cualquier empresa, con lo cual este requisito también queda cumplido. Y en esencia, que se cause el menor daño posible, como queda demostrado también en el estudio de la OCDE sobre algoritmos y colusión. En cuarto lugar, no se debe eliminar la competencia, lo que se desprende, además de en virtud de la decisión de la Comisión 139/2004 sobre Facebook, WhatsApp y del estudio Big Data y Política de la Competencia, en virtud de la cual la competencia en estos mercados es perfectamente posible, incluso en el caso de que se den los acuerdos de voluntades que implicarían colusión. Por estos dos argumentos, la Universidad Complutense de Madrid considera que no vulneran las técnicas de seguimiento, no vulneran la libre competencia. Muchas gracias. No sabe a dónde va. Y esto es justamente lo que le ocurre a los compañeros del equipo contrario, que nos dicen muchas cosas, pero no acaban llegando a ninguna conclusión. Vamos a verlo. En primer lugar, nos dicen que vulneración de la libre competencia es todo aquel acto que incurra en abuso de posición dominante. Bueno, pues aquí acaba el debate. ¿Y saben por qué? Porque justamente el caso Google Shopping de la Comisión Europea en 2017 condena, en este caso a la GAFAM, como decían los compañeros, a Google en este caso, por abuso de posición dominante, incurriendo en la infracción del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Querían una vulneración del abuso de posición dominante por la GAFAM, aquí lo tienen, hasta aquí. Entran en un primer argumento donde hablan de inexistencia de abuso de posición dominante. Bueno, les hemos mostrado que sí, que la GAFAM incurre en abuso de posición dominante. Y efectivamente dicen que no solamente es cuota de mercado para incurrir en abuso de posición dominante, es cierto, son 4 los requisitos, no son 6. Y lo que define la Comisión Europea en su dictamen del asunto 397. Y le dicen que son 4, fíjense. Cuotas de mercado elevadas, la GAFAM incumple. Existencia de barreras a la expansión y a la entrada. Vamos a ver cómo luego también lo cumple. Existencia de efectos de marca. Google, Amazon, ya es una marca consagrada. Y falta de poder de negociación compensatorio de los usuarios. Es decir, que los usuarios aceptan contratos de adhesión donde no pueden en ningún caso negociarlos. Las técnicas de seguimiento no se negocian. O se aceptan o se rechazan. 4 requisitos que hay que probar, 4 requisitos que están probados por las GAFAM. En segundo lugar, dicen que hay su argumento de colusión. Dicen ustedes que se beneficia a los consumidores. Bueno, incierto. De hecho, la doctrina, en este caso la Comisión Europea, dice que el mayor perjuicio para el consumidor es perder el control de sus datos. Una vez que aceptamos la técnica de seguimiento, perdemos el control, somos incapaces de rastrearlo. Por lo tanto, vemos que hay un perjuicio y efectivamente queda refutado su argumento. ¿Qué decimos nosotros? Que sí, que se altera, porque se incurre en vulneración de la libre competencia, porque se altera el mercado y de manera indebida además. ¿Por qué? Por primero, porque existen barreras de entrada. Y esto no es algo que digamos nosotros solamente. También lo dice la ONU. En su informe de cuestiones de competencia en la economía digital, año 2019. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense, las economías de escala y alcance, los efectos de red por las técnicas de seguimiento y el control de los datos crean grandes barreras de entrada. Hasta aquí.
Si tenemos una barrera de entrada que impide a los nuevos competidores entrar, tenemos una vulneración de la libre competencia. Segundo lugar, nuestro argumento de violación de normas. Aquí nos vamos a parar un poquito más. La GAFAM incurre en vulneración de normativa. En este caso vamos a ver cómo es vulneración de la normativa de protección de datos. Y les pongo un ejemplo. Facebook es condenado por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Saben por qué? Por ceder y tratar datos ilícitamente, 2017. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Si una GAFAM, en este caso, vulnera una normativa que le reporta una ventaja competitiva desleal en el mercado, tenemos una vulneración de la libre competencia, en detrimento de aquellas empresas que sí cumplen con la normativa. Estas GAFAM acceden de forma más agresiva y más óptima a esos datos, incurriendo de nuevo en una vulneración de la libre competencia. Por segunda vez. Nuestro tercer argumento, discriminación en la búsqueda. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos dos operadores en el mercado. En primer lugar, la oferta. ¿Y qué ocurre aquí con la oferta? Pues que tenemos de un plumazo, eliminamos toda la oferta del mercado. ¿Por qué? Porque existen esas barreras de entrada que les impiden competir. Si no tengo los datos, y Google si los tiene, yo no puedo optimizar el mercado y ofrecer un producto tan óptimo como lo hace Google. Por lo tanto, la oferta queda absolutamente desbancada. Y vamos a la demanda. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el consumidor se ve absolutamente vulnerado. No podemos elegir. De hecho, no somos libres de elegir. Y les invito a que busquen la misma palabra en Google ahora mismo. Y les aseguro que el resultado que les sale a cada uno de ustedes no es el mismo. No somos libres de elegir, porque Google nos pone y nos impone lo que tenemos que decidir. Por tanto, si es una práctica agresiva y efectivamente yo no puedo elegir libremente lo que veo ni lo que puedo comprar, tenemos que los operadores del mercado están afectados. Recopilando, nos encontramos con que tenemos barreras de entrada que impiden el crecimiento de nuevos competidores. Tenemos en segundo lugar una violación de normas de las que la GAFAM reportan una ventaja significativa y desleal en el mercado. Y en tercer lugar, tenemos una discriminación en la búsqueda que afecta a los dos operadores, a la oferta, porque se elimina la competencia y a la demanda, porque no somos libres de elegir en ningún momento. Se vulnera nuestra libertad de elección y se incurre por sí en vulneración de la libre competencia. Muchísimas gracias. Hay dos ejemplos que nos pueden ayudar a entender cuál es el error clave que comete el otro equipo. Pensemos, por ejemplo, en la empresa Monsanto, que todos tenemos noticia de los abusos que ha cometido, de cómo impone el copyright a las semillas para que esto obliga a los agricultores del tercer mundo a pagar por ellas, incluso si no las han plantado, porque les ha transmitido su polen.
Si mañana prohibimos que Monsanto use esas semillas, ¿Monsanto seguirá vulnerando la competencia? Lo hará sin duda, porque existen empresas que tienen una posición tan en el mercado que van a seguir vulnerando la libre competencia. No han probado ninguna causalidad entre las técnicas de seguimiento digital y la vulneración de la libre competencia. No han probado por qué son intrínsecamente discriminatorias para la competencia. Simplemente han dicho que hay empresas que las utilizan mal. Estupendo. Pero en segundo lugar, que exista una posición dominante en el mercado no implica necesariamente que exista un abuso en el mercado. Las farmacéuticas tienen una posición dominante en el mercado. ¿Significa ello que las farmacéuticas abusan de su posición dominante? No necesariamente. Es un mercado que requiere de grandes inversiones, es un mercado que requiere de grande poder. No todo el mundo puede entrar, por lo tanto, tiene una posición dominante, pero ello no implica un abuso. Recordemos, ¿qué condiciones nos ha dado mi compañero Miguel para que no se apliquen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? En primer lugar, citaba el artículo de interpretación del antiguo artículo 82, actual artículo 101, actual artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué 4 condiciones nos pone para que quede exento cualquier conducta de abuso de poder, cualquier conducta colusoria, cualquier conducta de abuso de poder, para que no aplique el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? Sencillo. En primer lugar, eficiencia probable. En segundo lugar, las condiciones son intrínsecas de este abuso de poder, es decir, el mercado no tendría estos beneficios sin este abuso de poder. En tercer lugar, los beneficios superan los perjuicios. Y en cuarto lugar, no excluye al resto de empresas. ¿Y cómo puedo probarte que está mejorando las técnicas de seguimiento digital al consumidor el actual mercado? Simple. ¿Qué es lo que ha concedido la OCDE en su momento? Dice, la libre competencia, las técnicas de seguimiento digital al consumidor no solamente mejoran la toma de decisiones de las empresas, gracias a que pueden tomar decisiones más informadas, más adaptadas a los consumidores, tener muchísimo más conocimiento de los perjuicios que tiene el mercado, puede hacer decisiones más eficientes, sino que además beneficia a los consumidores porque tienen más alternativas, tienen más información, los algoritmos saben basarse mejor a sus gustos. Es decir, que las técnicas de seguimiento digital ya han generado esa eficiencia probable y ya lo ha concedido la OCDE. Pero no solamente eso. ¿Cuáles son los ejemplos que nos pone el 102? Nos pone, por ejemplo, el ejemplo de poner precios desiguales. ¿Los precios desiguales son necesariamente malos para la economía? Pues como podemos ver en esta evidencia del profesor Jesús Álvaro Águila Real, no necesariamente. De hecho, prueba precisamente cómo los precios desiguales pueden ayudar a las personas que tienen menos dinero a pagar bienes que a lo mejor no podrían pagar de otro modo. Y eso es algo que han venido haciendo las empresas desde hace mucho tiempo. Necesariamente, otro ejemplo que pone el 101, ¿necesariamente vender a pérdida supone un abuso de la posición dominante? No. De hecho, precisamente la sentencia de Trapart de 2001 concede que no necesariamente vender a pérdida supone un abuso de la posición dominante, que puede ser permisible siempre y cuando esté beneficiando al mercado. ¿Supone la sentencia que nos han citado de Google, según la cual pueden cerrar ya el debate, que hay un abuso de la posición dominante? No. Por 2 razones. En primer lugar, porque la pregunta de este debate no es si la Comisión Europea aprueba o no el uso de las técnicas de seguimiento de datos. La pregunta es si vulnera la libre competencia. Una sola sentencia, que no ha generado corriente doctrinal y que ha sido ampliamente criticada por todos los sectores de la doctrina y han venido explicando cómo es una sentencia que impone la obligación positiva a Google de ayudar a su competencia y que es injusta para Google, especialmente cuando concede los sectores doctrinales que ha venido beneficiando a la sociedad, es una sentencia que claramente es injusta y nos sirve para aprobar ese punto. Sobre su pregunta. No es condenado reiteradamente, solamente han explicado una sentencia criticada de forma amplia por el sector doctrinal. ¿Qué más hay que probar? Sencillo, que estas técnicas necesariamente hay que usarlas, necesariamente tiene que existir este abuso de poder para que haya este beneficio de la sociedad. Y esto es algo muy sencillo. Precisamente el informe de la OCDE que les he enseñado antes concede como necesitas muchos datos, pero muchos datos para poder hacer tu algoritmo más eficiente, con lo cual sin una posición de dominio sencillamente no puedes ofrecer esos beneficios. ¿Qué más condiciones impone? Simple, que no excluyas de facto a la competencia. Honorables miembros del jurado, ¿han visto esta pirámide? ¿Cómo puedes excluir a la competencia con todos los competidores que hay en el mercado ofreciendo simultáneamente sus servicios en línea para todo el globo? No entiendo cómo eso puede vulnerar la competencia. Y en tercer lugar, que sea equitativo, y equitativo es la única condición diferencial que tendría ya el 102, el 101, es decir, la colusión. Con esto probamos que no aplicaría los artículos. ¿Es equitativo? Sí, porque este estudio de la revista de Business Insight prueba cómo solamente costaría 700 € al mes comprar los datos. Muchas gracias.
esta refutación se me torna un pelín complicada, pero no por exceso de construcción por parte de los compañeros, más bien por defecto. Es que vuelven a reiterar la misma idea. Nos dicen que hay una existencia de abuso de posición dominante y nos quieren el nexo de la técnica de seguimiento por el cual se vulnera el abuso de posición dominante. Pero es que se lo he preguntado. Si Google es condenado, por el caso Google Shopping, por la Comisión Europea en 2017, por los efectos de red, y estos provienen de las técnicas de seguimiento, el nexo lo tienen hecho. Si los efectos de red no se pueden recabar, sino por la técnica de seguimiento, tienen ustedes el nexo hecho. Google es condenado por efectos de red, incurriendo en abuso de posición dominante, conforme al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si no tenemos técnica de seguimiento, no podemos tener efectos de red. El nexo lo pueden hacer sencillamente por lógica. Aquí vuelven a incurrir en el mismo error, que no hay abuso de posición dominante. Sin embargo, su contexto de grandes tecnológicas eran las GAFAM, y les he demostrado que una de ellas, Google, incurre en abuso de posición dominante. Este es el problema, que con su propio contexto se acaban refutando su propia línea. Y aquí venía el siguiente error. Dice que se cumplen unas condiciones. No sabemos ni de qué informe, no sabemos nada de sus condiciones. Nosotros le hemos reiterado. La Comisión Europea ya ha establecido qué condiciones son para que exista abuso de posición dominante. Y se cumplen en el caso de Google. Pero lo he repetido. Ciertamente, no solamente cuotas de mercado, efectivamente. Necesitamos derechos de marca, necesitamos falta de negociación entre los consumidores y necesitamos barreras de entrada, que no hemos demostrado. Aquí ven el siguiente problema. Segundo lugar, argumento de colusión. Dicen ustedes que se beneficia a los consumidores. Error. De hecho, la doctrina nos está diciendo que el perjuicio principal del consumidor es que pierde el acceso a los datos. ¿Alguna vez han aceptado una técnica de seguimiento, una cookie, por ejemplo? Ustedes acaban de perder el rastro de sus datos. No saben dónde van, ni cómo se utilizan, ni cómo se procesan, ni cómo se usan. Este es el perjuicio. Que realmente no somos libres de elegir, y tampoco somos libres de rastrear nuestros datos ni de elegir qué se hace con ellos. Este es el problema. Dígame. Sí, ¿no tiene cualquier tipo penal excepciones, por ejemplo el homicidio, que si se cumple, por ejemplo, legítima defensa o bien insuperable, entonces está exento, no se considera una vulneración? Probablemente una pyme que usa una cookie esté exenta, efectivamente, pero es que ustedes acaban de hablar de grandes empresas tecnológicas como las GAFAM, y Google, que es la GAFAM, como ustedes decían, incurre en abuso de posición dominante. Con su propio contexto, les acabamos de refutar su propia línea. Así de sencillo. Aquí hablan de precios desiguales, nos acaban de hablar de precios desiguales. ¿Qué pasa? Que aquí el equipo contrario confunde precios personalizados, que es a lo que hacen referencia, con precios discriminatorios. ¿Saben por qué? Porque claro, existe ciertamente una agilidad, ¿no? Si, por ejemplo, me conocen mejor, pueden utilizar mejor el mercado, hasta aquí estamos de acuerdo. El problema es que no son precios personalizados, son precios discriminatorios. Y lo define la doctrina. Informe Big Data y política de la competencia, año 2019. ¿Qué nos dice? Que Big Data, que proviene de las técnicas de seguimiento, puede favorecer la discriminación de precios cuando se tiene información acerca de las preferencias de los consumidores. No una información que ustedes pueden pensar lícita. Información como puede ser un código postal, sexo, el género o cualquier tipo de dato con el cual discriminen los precios a dos personas que pueden parecer iguales y ponen un precio diferente. Este es el problema, que no son precios personalizados, son precios discriminatorios. ¿Qué decíamos nosotros? De nuevo, existe unas barreras de entrada. Aquí no nos decían nada. Les decíamos que para ofertar un buen producto necesitamos una buena personalización. Y si yo, PIN, no tengo los datos, no puedo competir contra Google. No puedo, sencillamente porque existe esa barrera de entrada. Le hablaba antes de la ONU, pero la doctrina considera que esta barrera de entrada incurre en esa vulneración de la libre competencia. Y si yo no puedo competir en igualdad de condiciones, tenemos una vulneración de la libre competencia. En segundo lugar, violan normas. Aquí, de nuevo, se lo reiterábamos. Las GAFAM, como yo definí, vulneran normas. En ese caso, sacábamos el ejemplo de Facebook en 2017. Ahora vamos a sacar otro nuevo. La Comisión Nacional de la Informática y la Libertad condena a Google. ¿Saben por qué? Por falta de consentimiento previo y falta de transparencia en el uso de las cookies. Año 2020. ¿Qué ocurre? Que si las GAFAM que nos cuentan acceden con mayor facilidad a esos datos, hay una ventaja, en este caso competitiva, desleal, que vulnera la libre competencia, por segunda vez. Y nuestro tercer argumento, un argumento de discriminación en la búsqueda. Aquí era sencillo, dos operadores en el mercado, oferta y demanda. La oferta se elimina de un plumazo, la demanda no puede elegir. Lo decía antes, busquen la misma palabra, no la van a encontrar. Existen barreras de entrada, se violan normas y se discrimina la búsqueda.
se vulnera la libre competencia. Muchísimas gracias. Lo que hoy estamos debatiendo es un juicio. Por un lado, la acusación dice que las grandes tecnológicas están vulnerando la libre competencia. Por otro lado, nosotros tenemos que demostrar que no existe un criterio de imputación entre estos datos o estas grandes tecnológicas y que estén vulnerando la competencia. Por lo tanto, aquí no venimos a hablar, en este caso, de meras palabras. No venimos aquí a hablar de indicios no probados, no venimos aquí a hablar de casos de posibles generalizaciones. No, venimos a hablar de hechos y de relaciones indudables. Creo que el problema que tiene el equipo a favor es que en este caso nos trae 3 argumentos y solo uno de ellos se basa en la legislación. El resto intenta estar sustentado por ella, pero no realmente atiene al caso. Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, nos hablan de las barreras de entrada. Nos dicen, mira, es que si hay barreras de entrada que están impidiendo el acceso, esto, per se, supone un perjuicio. El problema es que no es cierto. De hecho, en la misma sentencia de la Comisión acerca de Google Shopping, dicen en todos los mercados hay barreras de entrada. Lo que hay que mirar es si el dominio que tiene la empresa en el mercado supone efectivamente que se esté haciendo un abuso perjudicial. Es decir, si aquel dominio se está empleando para realizar los supuestos tipificados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, no podemos decir que las barreras de entrada per se son un perjuicio, porque están literalmente en cualquiera de los mercados. Abrir un bar necesita un capital, no todo el mundo tiene ese capital y no por ello tenemos un problema. Por lo tanto, eso, que además está sustentado por una evidencia que creo que ellos mismos han sacado, tiene el impacto principal de dejar de lado este punto. Pero vamos a ir, aún así, al resto de cosas. Nos dicen, en segundo lugar, en ese mismo argumento, que es que hay 3 elementos que se deben tener en cuenta. El primero de ellos es el control de los datos. Y nos dicen que el control de los datos ya, en general, está suponiendo un perjuicio para el resto de los consumidores o para el resto de la competencia de compañías. Esto es falso. Lo que sería perjudicial es que estos datos estuvieran siendo utilizados en perjuicio del resto de las compañías. Si no se están utilizando en perjuicio de otras compañías, sino únicamente para hacer un beneficio justo para Google, en este caso no habría ningún problema. Google puede alimentar su algoritmo siempre y cuando no incurra en conductas abusivas, que es lo que estamos hablando. Segundo, nos dicen que hay un efecto red, y es que el problema está en que ese efecto red en la Unión Europea está bastante restringido. ¿Por qué? Pues básicamente tenemos una cosa que es la portabilidad de los datos. En este estudio se habla de que precisamente en la Unión Europea podemos decir que a la empresa que nos dé los datos, con esos datos irnos a otra compañía. Si yo no estoy contento con Google o con Facebook, me puedo ir a Twitter y puedo pedirle a la compañía que me dé los datos para llevarlos. Es decir, el punto es que estos datos, el efecto red, no tiene por qué darse en tanto que el consumidor sigue estando empoderado. De hecho, es muy importante hablar de cómo, por ejemplo, si hay vulneraciones por parte de algunas compañías en el mercado europeo, véase en la nueva política de competencia de WhatsApp, que por cierto no se ha aplicado precisamente por el Reglamento General de Protección de Datos, lo que pueden hacer los consumidores es irse a Telegram. Millones de personas se fueron a Telegram, no había ningún problema por el efecto red. Si un conjunto no está de acuerdo con unas políticas, puede abandonarlas, por lo tanto, hay competencia. Su punto. Efectivamente, ha ocurrido una vez, criticada por la doctrina del resto de lugares. De hecho, tenemos literalmente un documento de URIA, de la Actualidad Jurídica, su revista, en la que nos dice que hay todo un sector doctrinal que está opuesto a ello porque considera, incluido así, lo dice la Comisión Federal de la Competencia estadounidense, que Google supone un beneficio y que, por lo tanto, está exento, porque como todo delito o como un montón de faltas, tienen unas conductas que suponen su exención. Por lo tanto, el primer punto de barreras de entrada creo que cae por su propio peso. El segundo, que viene bastante relacionado, nos hablan de una única prueba, y es que Facebook ha sido condenada por un elemento.
Nos dicen, mira, es que Facebook fue condenada en un momento. No nos dicen por qué eso es generalizable o por qué eso está intrínsecamente relacionado con los datos. Es decir, creo que, vale, a lo mejor Google ha hecho alguna vez alguna cosa mal. ¿Por qué lo ha hecho por los datos? ¿Por qué han sido concretamente esos datos los que estarían atacando a la competencia? ¿Y por qué eso es generalizable y nos permite condenar a todas? Y en tercer lugar, nos hablan, en general, de cómo esto está perjudicando a los consumidores y cómo está suponiendo una suerte de discriminación en la búsqueda. El problema es que esto tampoco es así. Lo que ocurre, vale, sí, si tú buscas en Internet, tendrás un algoritmo personalizado. Te van a salir cosas diferentes a ti que a mí. El punto es que estos datos no se pueden utilizar completamente de forma libre por las empresas. Tienen que cumplir unos requisitos en Europa. Reglamento General de Protección de Datos. No puede darle Google tus datos a cualquier otro lugar. Eso es lo que supone que al final haya una protección y haya un producto personalizado. No es un delito hacer un producto personalizado, es un delito hacerlo en perjuicio de la competencia, haciendo alguna de las cosas que están en el artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento. Que, por cierto, vamos con ello. ¿Qué ocurre? Hay conductas exentas. Te lo ha explicado mi compañero desde el primer turno. Estas conductas exentas serán siempre y cuando que, uno, generen beneficios a la sociedad, generen unas eficiencias. Estos beneficios han sido probados no solo por la Comisión Federal de los Estados Unidos, no solo por algunos estudios como, por ejemplo, el del BBVA, sino también, incluso, se prueban en tanto que ahora son más accesibles que nunca los servicios de búsqueda y los servicios de algoritmos. Y estos beneficios son únicamente exclusivos. Creo que este debate ha sido muy interesante, porque sin pruebas no se puede condenar a nadie. Y por ello, creo que la Universidad Complutense ha probado que no hay criterio de imputación. Mientras estaba paseando por los pasillos del Senado, he visto una bonita colección de escudos de todas las comunidades autónomas. Y había un escudo que era el del Senado. Y en él estaba escrita esta frase que me ha apuntado que decía: el pueblo les eligió y solidarios normalizaron sus territorios. Y la fecha de 1978. Esto me recordaba a la importancia del uso de la palabra. Ya que estamos en una parte del Parlamento, creo que es importante recordarlo. Y me hacía pensar en uno de mis filósofos favoritos, Peirce, filósofo del lenguaje, que creo que puede esclarecer un poco este debate. Él decía que las palabras tienen que tener un contenido, que sean útiles, ¿no? Para ello, así las entendemos y así entendemos el concepto. Y quiero así repasar las palabras claves de este debate para que podamos entender por qué la posición de la Universidad Complutense de Madrid, el equipo en contra, hoy se impone a la favor. Creo que abuso de posición dominante se ha repetido mucho y es importante entenderlo. Abuso de posición dominante, no posición dominante, sino abuso. Es decir, tiene que ser abusada la posición dominante. También mi compañero en la R1, Abel, ponía en duda que hubiese una posición dominante per se. La cuota de mercado de estas compañías no es tan grande, hay mucha competencia. Y de todas formas, no creaba como tal un perjuicio. Otra palabra que creo que ha sido clave es la palabra extensión. Nosotros nos hemos basado en un articulado que dice, mire, si ocurren estas condiciones, entonces podemos decir que no se vulnera la libre competencia, porque hay una extensión. Y hemos dado las 4 causas de ello. Que sea eficiente, que hemos demostrado que es eficiente para empresas, usuarios y el mercado. Que sea imprescindible para lograr estas cosas. Sí, es imprescindible para llegar a ella. Tercero, que cause más bien que mal, obviamente. Y que no se elimine totalmente la competencia, cosa que además resaltamos con la cuota de mercado. Bien, por eso decimos que aunque hubiese lo que ellos denominan los hechos que pueden ser constituidos en el artículo 101 o 102, no se deberían cumplir, porque están exentos de ello. El hecho de que haya habido una sentencia no quiere decir que las técnicas de seguimiento de usuario de datos vulneren la competencia. Quiere decir que en ese caso Google podría haberlas utilizado mal, como bien ha dicho mi compañero en la refutación. En cualquier caso, hemos seguido, y mi compañero Eduardo
en la refutación 2, ha hablado de cómo el usuario tiene un control sobre sus datos. Puede llevárselos a otra compañía por la normalización de la Unión Europea. Y cómo las barreras de entrada, en cualquier caso, están en el mercado. Y en cualquier caso, les hemos seguido diciendo que haya algo malo, que vulnere la competencia, aunque asumamos ciertos hechos, nos lo tienen que relacionar con los datos y seguimiento, con las técnicas de seguimiento de datos, algo que no han terminado de hacer. Ellos nos traían unos argumentos que al final nos venían a probar unos hechos, pero no han terminado de basarse en la ley, no han terminado de basarse en los hechos, mientras que nosotros hemos dicho claramente que aunque no se dan estos hechos y aunque hubiera, están exentos. Muchas gracias. Dice el refrán español que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que le ha pasado al equipo contrario, que ha estado ciego durante todo el debate. Vamos a ver por qué. La ceguera empezaba en este caso con su primer argumento, el que ha sido clave en este debate, el abuso de posición dominante. El equipo contrario nos decía que no se cumple la cuota de mercado. Sin embargo, ya desde primera refutación les decíamos, oigan, hay una sentencia a Google, el caso Google Shopping, en el que se condena a Google por abuso de posición dominante. ¿Por qué? Porque cumplía los 4 requisitos que se establecen en esta sentencia. Estos requisitos eran que existiera una cuota de mercado, que hubiera una existencia de marca, la barrera de entrada, que ya le hemos demostrado desde nuestro equipo, y la falta de negociación. Por lo tanto, esta abuso de posición dominante existía. Además, no contentos con esto, nos pedían el nexo que había entre estos 4 requisitos y las técnicas de seguimiento. Ya mi compañera les decía, esta condena menciona explícitamente que se debe a los efectos de red que se consiguen gracias a las técnicas de seguimiento. Por lo tanto, vemos que con estas se vulnera la libre competencia y se da un abuso de posición dominante. Su segundo argumento también incurría en esta ceguera que les decía, porque nos hablaban de la comisión. Nos decían que no había un perjuicio para el consumidor. Ya mi compañera les decía que este perjuicio sí existía. En el informe Big Data 2018 se establecían los precios discriminatorios. El equipo contrario establecía que estos precios eran personalizados, que le venían al consumidor porque así podían pagar menos por producto. Sin embargo, en el informe Big Data de 2018 ya mencionado, se establecía cómo estos precios son discriminatorios, porque se basan en función a datos que estas empresas tienen de nosotros. De nuevo, tienen el nexo con las técnicas de seguimiento. Por lo tanto, una vez que ha quedado toda su línea refutada, vamos a ver qué línea ha quedado en pie en el debate. Y esa ha sido la línea del equipo ADUMA 1. Les traemos una línea muy sencilla. Un primer argumento, barreras de entrada. El equipo contrario nos decía, es que en todos los mercados hay barreras de entrada. Podemos estar de acuerdo, pero no es el debate que nos trae aquí. El debate que nos trae aquí es sobre las técnicas de seguimiento. Y ya les decíamos desde primera refutación que el informe de la ONU 2019, Cuestiones de competencia en la economía digital, establecía que los datos son una barrera de entrada. ¿Y cómo se consiguen esos datos? A través de las técnicas de seguimiento. Por lo tanto, las técnicas de seguimiento suponen barreras de entrada que vulneran la libre competencia. Este argumento quiere decir, pero vamos a ver nuestro segundo argumento, el de violación de normas. El equipo contrario nos decía que es que la que se violan normas no perjudica a los competidores, es decir, a las otras empresas, y que no nos basábamos en legislación. Ya le sacábamos el caso de la Agencia Española de Protección de Datos contra Facebook, que se le condena por tener que tratar datos obtenidos a través de técnicas de seguimiento, y el caso Cenil contra Google, en el que se habla de la falta de consentimiento en las cookies. De nuevo, técnicas de seguimiento. Así acceden con mayor facilidad a los datos de los consumidores en detrimento de la competencia. Por lo tanto, se perjudica la competencia. Y un tercer argumento, discriminación en la búsqueda. Este argumento ni siquiera lo han refutado, por lo tanto entendemos que entraban en este debate y que estaban de acuerdo con él. En tanto hemos demostrado que existen barreras de entrada, se violan normas y que hay una discriminación en la búsqueda, podemos afirmar que sí, que las grandes empresas sí vulneran la libre competencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Agradecerles a todos su presencia y con el objetivo de dar paso y concluir o iniciar la clausura del acto, cedo la palabra a don Héctor Caparrós. Muchas gracias, don Rafael. Es un placer estar aquí, es un placer dar la bienvenida al acto de clausura de la Quinta Liga Nacional de Debate Jurídico, y con este torneo de Madrid, que además ha sido un torneo, como bien sabéis, muy peculiar, porque ha sido, en definitiva, un esfuerzo extra por todas las personas implicadas. La situación no ha sido sencilla, hemos pasado un mal trago con el COVID, pero parece que ya la cosa vuelve un poco a la normalidad, y gracias a vosotros, gracias a las facilidades que nos han prestado nuestros patrocinadores, a la facilidad de todos los miembros del patronato que se han prestado y que han ido ese paso más allá para hacerlo real, estamos aquí y podemos cerrar este acto como lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias. Quería, antes de pasar la palabra a nuestros compañeros, hacer un par de puntualizaciones. Primero, que nosotros en FEDEC siempre hemos apostado por el debate jurídico y llevarlo un poco más allá. Es decir, la Fundación se desvive y existe con el único propósito de conseguir que el debate académico siga creciendo y que la formación de jóvenes juristas y también de jóvenes que son de otras ramas del conocimiento, pero se presentan y quieren saber más, siga adelante. Muchísimas gracias a el despacho Martín Molina, Pedro Martín Molina, en cuya representación está hoy nuestra compañera Miriam Valcarce, por poner todos los medios a nuestra disposición y por facilitar siempre, como venía diciendo, que todo salga como viene saliendo, que es muy bien. Estamos muy contentos de poder veros a todos aquí, estamos muy contentos de que todo haya salido a la perfección, como si no hubiese habido pandemia prácticamente, salvo por los 2-3 detalles que, como sabéis, me habéis visto por los pasillos, hemos tenido que guardar, por las distancias, las mascarillas, por supuesto, los protocolos de entrada, de acreditación, pero ¿qué os voy a decir que no sepáis ya? Continuando, muchísimas gracias también a Manuel Ruiz de Lara. Manuel Ruiz de Lara, como sabéis, siempre está presente en todo lo que tiene que ver con FEDEC, porque siempre, como colaborador, está desinteresadamente volcado con el proyecto. Y no es necesario nada más que ver hasta qué punto llega su pasión por la oratoria y por el debate académico, que no falta ninguna y siempre se presta. Y como ya digo, dándonos su tiempo, dándonos su conocimiento y siempre apostando por todos y cada uno de nosotros. Este proyecto es un proyecto que requiere del esfuerzo de muchas personas, así que muchísimas gracias también al staff, muchísimas gracias sobre todo a los jueces, al jurado que tengo frente a mí y que en el día de hoy nos han dado una mañana de mucho debate, de muchas recomendaciones a los debatientes y sobre todo mucho ánimo. Es un placer contar con gente tan interesada en lo que los jóvenes tienen que decir cuando se le plantea una pregunta que no es sencilla de responder. Finalmente, muchísimas gracias, don Rafael Hernando, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este acto. Agradecemos enormemente su disposición y por todos vosotros, queridos debatientes, sabed que es un auténtico placer sentarse aquí y veros pendientes de lo que va a ocurrir a continuación. Así que, sin más dilación, cedo la palabra a mi compañera Miriam, directora de comunicación del despacho Martín Molina, y que actuará también como relatora del presente acto, para que procedamos a la parte que más os gusta, la parte más interesante, la parte en la que todo culmina, que es la entrega de premios. Muchísimas gracias. Vamos entonces a proceder a la entrega de premios. Invito, por favor, a don Rafael Hernando, a don Héctor Caparrós y a don Manuel Ruiz de Lara a que bajen de la mesa para hacer entrega de los premios. Cada premiado recogerá su placa, saludará a las autoridades justo aquí delante y posteriormente podrá pronunciar unas breves palabras en el atril. Bueno, vamos al momento. Vamos a empezar con el premio a Jurista Revelación, que entregará don Héctor Caparrós, vicepresidente de la Fundación Española de Debate Jurídico.
El mejor jurista revelación de la Quinta Liga Nacional de Debate Jurídico es Lucía Troyano, de la Universidad de Jaén. Pues buenas tardes ya, voy a ser breve porque tampoco tengo mucho que decir. Agradecer tanto a la organización, a los jueces, a los participantes y sobre todo a mi equipo, a Belén Osorio y a Miguel Cueto, que además de ser mis compañeros de equipo son mis formadores. Así que muchas gracias, de verdad, y nada. Entrega el premio a Mejor Jurista del torneo, don Manuel Ruiz de Lara. El mejor jurista de la Quinta Liga Nacional de Debate Jurídico es Laura Ortiz, de Aduma 2. Pues no sé qué decir, muchas gracias, que yo no soy jurista, entonces yo esto no lo sabía, ¿sabes? Pero que muchas gracias porque he aprendido muchísimo de Derecho y aunque a mí me guste la psicología, esto me está encantando. Y que muchísimas gracias. Con el equipo ganador, entrega el premio don Rafael Hernando. El equipo ganador de la Quinta Liga Nacional de Debate Jurídico es Aduma 1. Bueno, pues llegado ya a este momento, sobre todo agradecerle a FEDER la organización, el fantástico torneo que han hecho a pesar de todas las dificultades. Desde luego, volver a los atriles presenciales ha sido, desde luego, maravilloso de nuevo, reencontrarnos todos y volver a vernos. Agradecerle también a todo mi equipo por aguantarme, que no es poco, y sobre todo por todo este trayecto que ha sido espectacular. Sin ellos, desde luego, esto no hubiera sido posible y de verdad que muchísimas gracias.
Y ya por último, a mi formador, también a mi compañero de vida, Daniel Martín, que sin él, esto sí que sin él no hubiera sido posible. Y de luego, mejorar a vuestro lado es desde luego una auténtica aventura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael Hernando, don Manuel Ruiz de Lara, don Héctor Caparós. Podemos ocupar de nuevo el sitio. Ay, disculpad, que me olvido del segundo más importante, que aunque no haya ganado es finalista. El finalista de esta quinta Liga Nacional, la Universidad Complutense. Bueno, pues en primer lugar, la verdad que solo había una manera mejor de despedirse de este mundo, pero no ha sido posible, desafortunadamente. Y me gustaría dar las gracias tanto a mi equipo como a toda la asociación que ha estado todo este tiempo aguantándome. Dar las gracias a la organización también, ya que ha sido un torneo impecable y, como decía nuestra compañera, sí es muy grato volver a los atriles presenciales. Y por último, no quiero sonar tampoco informal, me gustaría citar a Albus Dumbledore y recordarles que las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por hacer de relatora y tener la oportunidad, además, de conceder estos extraordinarios premios. Y ya para finalizar el acto de clausura, voy a dar la palabra a distintas personalidades que me acompañan en la mesa. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Miriam, después intervendrá Manuel Ruiz de Lara y finalmente pues, me tocará a mí clausurar este acto. Espero no aburrirles mucho, pero previamente tiene la palabra Miriam. Pues muchísimas gracias. Es un placer siempre y un lujo participar en iniciativas como esta. Cuánto hemos aprendido en estas 2 jornadas. Ayer, al comienzo de los debates, había un equipo que se partía un poco porque tenía a sus miembros confinados y solo quedaba un participante y nos pedía encarecidamente que le dejáramos participar, por favor, ¿no? Muestra completa de la pasión, de lo que es la pasión por el trabajo, de lo que es la entrega y de lo que es el compromiso. Pero para poder participar, este equipo necesitaba no solamente la aprobación de la organización, sino también de sus contrincantes, que si se negaban a esa participación, pues tenían automáticamente ganado el debate. Y cuando la organización les preguntó, dijeron que de ninguna manera, que ellos habían venido aquí a debatir, que eso era lo que iban a hacer y que cómo le iban a negar la oportunidad a otro compañero. Con su decisión pusieron sobre la mesa valores, competencia sana y un saber jugar que es digno de encontrar en estos momentos. Esta actitud, así sí, así siempre, esta actitud es la que llena de responsabilidad a empresas como la nuestra. Desde Martín Molina entendemos como una necesidad el impulso del talento joven, la ayuda a los nuevos juristas, dotarles de escenarios donde puedan desarrollar todas sus capacidades y colaborar con FEDEG, como venimos haciendo durante estos años, es para nosotros un compromiso obligatorio. Nos orgullece saber que ponemos nuestro granito de arena en conseguir mejores universitarios, juristas más completos
y que algo de lo que eso desarrolla repercute directamente en nuestro sector empresarial haciéndolo mejor. No olvidéis nunca que los valores que hoy os mueven son las herramientas que tenéis a vuestra disposición para marcar vuestro camino. Es un placer para Martín Molina apoyar esta iniciativa, un gusto poder compartirla con todos vosotros y en este sitio. Felicidades a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Manolo, cuando quieras. Voy a empezar por los agradecimientos. Son ya creo que 5 o 6 años que este proyecto se inició con un origen muy concreto que era una lucha por la independencia judicial y el deseo de transmitir a los universitarios y a la ciudadanía esa lucha que mantenemos por preservar la calidad de nuestras instituciones democráticas. Yo mi agradecimiento, bueno, por supuesto a todos los participantes, que sois al fin y al cabo los que hacéis posible FEDEG y los que, digamos, hacen el trabajo más pesado en cuanto a la organización de estos eventos. Sin vosotros, al fin y al cabo, no sería posible. Este proyecto se inició como una lucha en parte por principios, por cultivar la oratoria, y en este juego de debate de victoria, derrota, lo principal que se quería transmitir es que vosotros vais a ser los futuros jueces políticos, abogados, o vais a trabajar en diferentes empresas. Yo siempre transmito una idea: el mayor éxito profesional que podéis tener en la vida es el ser fiel a los ideales, a los principios y al honor, con independencia de cualquier éxito profesional en el ámbito político, en el ámbito estrictamente privado, en el ámbito al que yo pertenezco de la Administración de Justicia. Yo os animo a que esos valores que aquí en gran parte se cultivan, los sigáis cultivando durante toda vuestra trayectoria profesional. Yo voy a hacer también un agradecimiento especial a Rafa por estar aquí en representación del Senado, que es sede de la soberanía popular, apoyando los debates, y también un segundo agradecimiento por la posición de firmeza que tú y tu grupo parlamentario mantenéis particularmente ahora en torno a la independencia judicial, en defensa de la independencia judicial, y en particular en torno al Consejo General del Poder Judicial, apostando por una renovación del Consejo, pero que cumpla las exigencias de Europa. La preservación de la calidad de nuestras instituciones democráticas es un valor esencial, al fin y al cabo es lo que sostiene nuestro Estado de Derecho, y pues mi agradecimiento vaya aquí en torno a Rafa, y particularmente que apostéis también, como están haciendo, por esa preservación de los principios, por muchas presiones que podáis recibir en vuestros ofrecimientos, en vuestra trayectoria profesional, que apostéis por esos valores de principios y honor y no renunciéis nunca a ellos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por tus amables palabras de significación. Para mí tienen su motivo. Es amigo, se nota. Además, es el encargado de dictaminar ahora sobre un asunto tan importante como la Superliga, lo cual pues le hace todavía más relevante. Pero aparte de eso, lo que quería hacer en este acto es, en primer lugar, dar las gracias a la organización, a la Fundación que hace posible este debate, que también a nosotros nos llena de orgullo tenerlo aquí en el Senado. Creo que es muy importante que las instituciones sean útiles, no solo para lo que es tradicionalmente nuestra función, en este caso el legislativo y la Cámara Territorial del Senado, sino también para que otra serie de organizaciones, fundaciones, asociaciones y personas se acerquen a la misma y nos conozcan desde dentro, ¿no? Aquí se celebran, en esta sala, al igual que habéis celebrado vosotros los participantes, se celebran debates de comisiones. El pleno lo celebramos arriba y en otra parte hay un antiguo hemiciclo en el que yo tuve la oportunidad de actuar como senador. Yo fui senador antes que diputado y yo creo que los políticos se hacen, no nacen. Yo empecé en el año 89 siendo senador. Antes había sido concejal y diputado autonómico. Y esto es muy importante porque la formación es esencial en la vida.
Hay gente que yo he visto llegar a la Cámara o a esta Cámara sin ningún tipo de formación previa, ni jurídica, ni parlamentaria, ni de nada en la vida, y quiero garantizaros y deciros que eso se nota. Y en los últimos años se nota mucho, se nota mucho. Por lo tanto, yo lo que a todos los que nos escucháis y estáis y habéis participado, lo que os animo es a que sigáis formándoos. Laura, además, tiene una oportunidad, porque seguramente hoy ha sido llamada por el derecho y, además de su psicología, ya sabes que derechos de esas carreras que se puede hacer cuando uno quiera, ¿no? A partir de una determinada edad y una determinada formación. Quiero agradecerle también a Martín Molina su patrocinio, ¿no? Porque estas actividades tienen que tener pues también unas personas que se ocupen y se encarguen y lo financien, que también es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, pues que haya un despacho de esa relevancia y otros que se apliquen a esto, pues es enormemente satisfactorio para nosotros. También agradecer la presencia del jurado. Ser jurado no es fácil. No es fácil, es una tarea sencillamente compleja. Yo he estado un rato ahí escuchando a los participantes y todos tenían una enorme calidad. Quiero deciros, chavales, como decía Gladstone, ¿no? El camino más noble de servir a la humanidad es la política, aunque algunas veces algunos nos hacen creer lo contrario. Pero es así, ¿no? Y he visto personas que estarían muy cualificadas, para estar delante de una tribuna haciendo un gran debate parlamentario, con unas reglas distintas, pero parecidas, también marcadas por el juez del reloj, ¿no? Que es al final el que te marca que tengas que ir más rápido o más lento o puedas de alguna forma articular más tus intervenciones y dramatizarlas más, lo cual también es importante cuando uno es parlamentario. Felicitaros a todos los que habéis obtenido los premios, por supuesto. Sé que ha sido una lucha, no voy a decir descarnada, pero sí una lucha sobre un tema de una enorme trascendencia desde un punto de vista del futuro y de lo que ya es el presente de las relaciones personales, de una enorme y extraordinaria relevancia y sobre el cual todavía a la legislación y a los legisladores, pero también a los que interpretan la legislación, les queda mucho por decir, ¿no? La lucha entre los intereses económicos, personales, de las empresas. Bueno, esto va a formar parte de vuestra vida como juristas también, pero ahora estamos en un cambio, asistiendo a un cambio brutal de paradigmas, ¿no? Que tiene que ver pues, con la elaboración de unos nuevos sistemas regulatorios sobre actividades que hace pocos años eran desconocidas. Y eso pues me parece que ha sido muy relevante a la hora de elegir el tema que habéis escogido, y felicitaros también por el tema y por la brillantez de todos y cada una de las intervenciones. Yo no quiero extenderme mucho más, pero sí decir algo. En democracia es muy importante la separación de poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial. Creo que eso en un país como el nuestro, además, es una de las claves esenciales que llevó a la configuración de nuestra Constitución, a las alternancias ideológicas en el poder y a la configuración de un país como el nuestro, que ha sido uno de los países que más ha avanzado en términos de democracia, pero también en términos económicos, ¿no? Porque la democracia, si os dais cuenta, suele estar también relacionada con la evolución económica, ¿no? No siempre, pero casi siempre, Y nosotros creo que como país tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos conquistado. Yo ahora os veía a vosotros debatir y yo recordaba que cuando fui un joven estudiante a mí me daban una chapa teórica y el primer día que tenía un debate era cuando me sentaban en el turno de oficio delante de un juez. Bueno, pues esto era un pasmo, claro, se te caía hasta la toga, por no decir otras cosas, ¿no? Al suelo. Bueno, ahora tenéis oportunidad de tener estos foros y eso es muy importante, de verdad. Y lo que quiero es que lo transmitáis, porque al final esto no son cosas que tienen que quedarse en un día, he ganado, he perdido, estuve un año, ¿no? Sino
que ilusionéis también a otros compañeros que vienen detrás de vosotros para saber que al final vuestra profesión es esto, lo que habéis hecho hoy. El debate, la exposición, la argumentación, el intento de alcanzar acuerdos también frente a las otras partes y al final una exposición. Siempre detrás de un gran informe tiene que haber un gran contrainforme, porque si no, al final, pues la mediocridad se impone. Y esto es lo que os quería transmitir, ser lo mejor posible como personas, también como letrados. A Laura la reconvertiremos pronto y nada más que deciros que bienvenidos a esta casa que es la vuestra, que os vaya muy bien en vuestra vida, que estudiéis mucho y que os salga todo muy bien. Estoy seguro de que tenéis capacidad y formación para conseguirlo. Así que muchas gracias, sed felices.